Qué bonito es cuando nos dan sorpresas. Atomic Heart podría ser esa sorpresa que todos queremos, con un escenario completamente nuevo y también una estética distinta. Después de todo, está hecho por un estudio ubicado en Chipre, por lo que podemos esperar historias y arte diferente a lo usual. ¿Están emocionados? Yo sí. Hola, yo soy Mariana de Atomic.io y antes de que comiences el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Se trata de un juego de disparos en primera persona con, adivinaste, ligeros elementos RPG. Desde luego podrás mejorar tus armas, tienes diferentes habilidades elementales y además hay ataques de melee. Quizá esto no sea algo tan súper obvio en un principio, pero se trata de un juego de mundo abierto. Eventualmente podrás explorar un mapa grande con distintas locaciones de la Unión Soviética. El juego está situado en una línea del tiempo alterna en el año 1955. Iniciarás en la facilidad 3826 de la Unión Soviética. Se trata de un sitio de investigación científica altamente avanzada que incluye robots y una inteligencia artificial llamada Collective. En esta línea del tiempo alterna, el científico Dmitry Shechenov desarrolló un módulo programable y líquido llamado Polymer. Esta combina agua pesada y silicón, por lo que es capaz de cargar grandes cantidades de información. Esto llevó a una revolución científica con robots inteligentes y eficientes que eventualmente reemplazaron toda la labor humana de la Unión Soviética, una era dorada para aquel país. No solo eso, sino que también desarrollan una interfase neural para que todos los seres humanos sean capaces de comunicarse con los robots. Sin embargo, justo el día del lanzamiento, el 13 de junio de 1955, las cosas no salen como uno esperaría. Creo que es muy obvio que sí. Ahí entras tú, el oficial mayor Sergei Nachaev, quien además de luchar contra robots malignos y experimentos biomecánicos que nunca debieron ver la luz del día, también tendrá que controlar su estado mental que se deteriora de momento a momento. Su nombre código es P3, en honor al plutonio, de acuerdo a su propio sitio web. Resulta que este pobre dude fue expuesto a este elemento altamente radioactivo y recibió graves heridas. La única razón por la que sobrevivió fue gracias a las prótesis metálicas implementadas por el científico responsable de todo esto, Shechenov. El juego es desarrollado por Montfish, un estudio ubicado en Chipre. No es todos los días que vemos juegos salidos de ese país, así que seguro tendrá una estética interesante. Hay alrededor de 12 armas distintas en el juego, cada una con su especialidad. Entre ellas encontrarás la Railgun, el Dominator, la Electro, la Pashtet y más. Cada una de ellas puede ser personalizada. Sí, esto es pura magia soviética. Te enfrentarás a más de 24 enemigos distintos que van desde robots asesinos hasta experimentos biológicos y biomecánicos fallidos. No será fácil sobrevivir. Por fortuna, tú tienes el control de un guante especial llamado Polymer Glove, que te da poderes especiales como la telequinesis, electricidad y congelación. Me da vibes como de BioShock, no voy a mentir. No es queja. Puedes combinar estos magníficos poderes con tus armas a distancia o con tus ataques melee, por lo que te da amplia flexibilidad para derrotar a tus robóticos enemigos. Wally no aprueba esto. El juego tiene poca munición, así que más vale que tengas un buen tino para poder triunfar. La munición también puede ser mejorada con efectos elementales utilizando algo llamado canisters. Estos los puedes encontrar o craftear. Fabricar. No solo puedes fabricar los efectos elementales, también puedes fabricar armas a partir de partes de robots y electrodomésticos que encuentres tirados. Esto le da un feel de supervivencia bastante cool. Como la munición es escasa, a veces querrás ser sigiloso. Esta es otra opción para acabar con tus enemigos. Ignóralos. Atomic Heart es un juego día 1 de Xbox, por lo que podrás jugarlo en Game Pass el día de lanzamiento. Me gusta cuando eso pasa. Pero si no tienes Xbox, no pasa nada porque también estará disponible en otras plataformas. En básicamente todas ellas, de hecho. Encuéntralo en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. De acuerdo a Montfish, el diseño de arte del juego es eclecticismo moderno y fue diseñado por Artem Galev. Está además muy basado en el sueño de la Unión Soviética de los años 50, la conquista del espacio por el hombre, específicamente el hombre soviético. Montfish puso gran esfuerzo en los diseños de los robots y que estos estuvieran basados en cierta lógica interna. Cada uno de ellos tiene un interior, partes mecánicas que lo ayudan a moverse, así como una fuente de energía en su diseño. No se pusieron a hacer robots random.
Vaya, varios de los desarrolladores crecieron en Rusia, por lo que esta estética es parte de sus infancias. Ciertamente influyó sobre ellos. El estudio de Atomic Heart creó su propia biblioteca de sonido para el diseño de audio. De hecho, en un principio literalmente agarraron un martillo y empezaron a golpear superficies para ver cómo sonaban las cosas. Así que es poco probable que hayas escuchado justo estos sonidos en cualquier otro juego. Mick Gordon, famosísimo por su trabajo en la serie Doom, también estuvo involucrado en el juego. El original soundtrack combina sonidos techno y metal para crear algo único, dice Montfish. Las máquinas expendedoras te acosarán sexualmente. Ok, no, pero físicamente sí. Las cosas que dicen quizá te hagan sentir incómodo o hagan que quieras con una máquina expendedora. Yo qué sé, no estoy juzgando a nadie. El juego tendrá 2 finales distintos. Sí, aunque en realidad la historia es lineal, el mero final tendrá 2 opciones diferentes. De acuerdo a los desarrolladores, este final estará basado en la última decisión moral. Lo hicieron así para que se discutan y exploren los temas del juego, pero que al fin de cuentas, el final sea decisión del jugador. Interesante. O será como el final de Deus Ex Human Revolution. En medio de todo hay una historia de amor. Pero no queremos dar spoilers, así que así lo dejamos por ahora. El juego ha tenido algunas controversias en su desarrollo, aunque la gran mayoría relatada solamente en medios y canales rusos. Se les acusaba de despidos masivos y poca competencia en un canal ruso de Telegram con fuentes anónimas dentro del estudio. Sin embargo, Montfish ha salido en repetidas ocasiones a asegurarle a todos que todo está bien y que el estudio cuenta con grandes desarrolladores con grandes habilidades técnicas, además de contar con la ayuda de sus socios de negocio Epic y Nvidia para aspectos técnicos específicos, para que te tranquilices pues. Aunque en algún punto parecía que podrías jugar con Atomic Heart en realidad virtual, eso dejó de ser cierto en algún punto. El estudio ha dicho que quizás algunas partes podrían jugarse en VR, pero no lo esperes con muchas ansias. Atomic Heart cuenta con 3 distintos niveles de dificultad para que lo juegues como quieras. Además de la acción, matar cosas y destruir todos los robots que puedas, también podrás resolver puzzles espaciales que plagan las instalaciones. Si quieres avanzar, tendrás que resolverlos. El nombre de la inteligencia artificial que te acompaña todo el tiempo es Charles. Esta inteligencia artificial reside en tu guante mágico. Digo, perdón, científico. Si le salen tentáculos, no te asustes. Me dicen que esto es normal. Podrás escoger entre varias opciones de diálogo para obtener distintas respuestas de los NPCs, pero no te emociones demasiado. Recuerda que esta es una historia lineal con excepción de 2 finales distintos que se ramifican al final del juego. Así que diles grosería. No es cierto. Trata a todos muy bien. De acuerdo a los mismos devs, tendrás más de 25 horas de juego. No suena como una mala cantidad para vivir en una pesadilla robótica soviética. Sí va a haber DLC. Lo puedes comprar con Atomic Pass, que incluirá 4 DLCs que serán lanzados posteriormente. De acuerdo a Montfish, estos DLCs contarán con nuevas áreas, nuevos enemigos, nuevas armas y más. Pero no hay fecha de salida ni nada. Por el momento. Del lado técnico puedes quedarte tranquilo ya que el juego sí tendrá RTX. Espera ver el páramo soviético en toda su gloria utilizando trazado de rayos o Ray Tracing. Las especificaciones recomendadas si es que lo vas a jugar en PC son bastante decentes. Nada de necesitar la última tarjeta gráfica solo para correrlo. Te bastará con un procesador i7-3770, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica GTX 1060. Como dije, bastante tolerable y decente. Ahí lo tienen, 37 datos de este nuevo título que seguramente sorprenderá a muchos. ¿Están listísimos para matar robots a izquierda y derecha? Porque yo sí. ¡Vamos! Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.